¿Qué tal, comunidad? Para este video, nuestra meta es convertir la curva ACTM a la curva TBP, que es llamada True Boiling Point, o a la curva FV, que es llamada Equilibrium Flash Vaporization, ¿no? Bueno, soy Jesús, el que le habla. He obtenido esta data de cierto crudo, en la cual tenemos la temperatura ACTM media, middle, y con el porcentaje de volumen y otras especificaciones, ¿no? O sea, lo primero que vamos a hacer es copiar todos estos datos en una tabla, ¿no? Tal como vemos acá, en esta tabla. Entonces, nuestra primera meta es determinar la curva ACTM. Entonces, para ello vamos a tomar la temperatura ACTM y los porcentajes de volumen. Vamos a crear una columna llamada, o sea, el porcentaje acumulado medio, ¿no? Porque estamos tomando la temperatura media del ACTM. Entonces, si queremos el valor del porcentaje volumen medio a la temperatura de 175 grados Fahrenheit, lo que vamos a hacer va a ser una semisuma, ¿no? De la temperatura a 100 grados Fahrenheit más la temperatura a 175 grados Fahrenheit, ¿no? La cual va a ser la siguiente, tal como vemos ahí, que es la semisuma de 5.5 más 9.5 entre 2. Análogamente para la siguiente temperatura a 225 va a ser igual, pero con la de 225 y 175, ¿no? Con los valores de los porcentajes. La semisuma, análogamente. Asimismo hasta llegar al porcentaje de volumen acumulado de 100%, ¿no? Tal como vemos al último. La última fila, ¿no? Sería el porcentaje de volumen a 975 más el porcentaje de volumen a 1025 entre 2, ¿no? Ya teniendo estos valores, lo que vamos a hacer es pasarlo a un gráfico, ¿no? Tomando como eje X el porcentaje de volumen medio y como eje Y la temperatura media del ACTM, ¿no? Y el gráfico correspondiente va a ser el que tenemos acá, ¿no? Donde tenemos en el eje X, tal como dije, porcentaje de volumen y en el eje Y la temperatura ACTM, ¿no? Ahora, nuestro segundo objetivo es hallar la curva TBP, ¿no? La True Boiling Point. Para ello vamos a tener ciertos valores específicos, ¿no? El porcentaje de volumen a 10, 30, 50, 70 y 90, los cuales han sido obtenidos del gráfico anterior del ACTM. Entonces, teniendo estos valores ACTM a 10, 30, 50, 70 y 90 obtenidos del gráfico anterior, vamos a centrarnos en este valor, el valor del porcentaje acumulado del 50%, el cual tiene una temperatura ACTM de 560. Para ello vamos a usar una determinadas correlaciones en gráficos del Standard Data Book, por ejemplo este de que es ACTM TBP Conversion. Vamos a buscar la temperatura 560 grados Fahrenheit, tal como vemos ahí en ese gráfico, y vamos a proyectar una recta, ¿no? Y vamos a interceptarlo con la curva correspondiente que está en el gráfico, el cual nos daría un valor aproximadamente de 9 grados Fahrenheit, ¿no? En el eje Y, donde dice el delta F, ¿no? ACTM 50, TBP 50, ¿no? Entonces, teniendo ese valor de 9, lo que vamos a hacer es una suma, ¿no? Para ello, esta suma va a estar en la columna donde queremos obtener nuestras temperaturas TBP, ¿no? Y la suma va a ser la temperatura CTM, que es 560, más el valor obtenido del gráfico, ¿no? Que es 9, sería 569. Como segundo paso vamos a hallar los deltas de ACTM o la diferencia de temperatura, ¿no? De 10 a 30, de 30 a 50, 50 a 70 y 70 a 90. Las cuales son estas, ¿no? 188, 170, 165 y 180. Esas son nuestras diferencias de ACTM, ¿no? De temperatura ACTM. Entonces, ya teniendo esto, vamos a usar la parte superior del gráfico, ¿no? Donde dice Segment of Distillation Curve Volume Percent, ¿no? Volume Percent, o sea, acá vamos a relacionar estos porcentajes de volúmenes con las temperaturas, ¿no? Con la diferencia. Por ejemplo, para nuestro primer caso, de 10 a 30, nuestro delta de ACTM es 188, la variación, ¿no? Entonces, vamos a buscar 188. Bueno, vemos que no está, porque el gráfico está de 0 a 180, entonces vamos a proyectar, vamos a seguir la línea proyectando, donde el valor de 188 sería la línea celeste, más o menos. Entonces, vamos a bajar esa línea hasta que intercepte con la curva, ¿no?
Entonces interceptaría con la curva aproximadamente a una temperatura TBP diferencia de 211. Entonces, esa va a ser nuestra diferencia de TBP con nuestra diferencia CTM 188. Análogamente, si tenemos al 50-70%, ¿no? Nuestra diferencia de CTM es 165. Entonces, pasamos a buscar 165, el cual va a estar acá en la línea roja. Bajamos, interceptamos con la curva de 50-70 y proyectamos al eje Y, ¿no? Ese valor, el cual sería aproximadamente de 178, este que vemos acá. Entonces, hacemos así de forma análoga para el resto. Entonces, ya teniendo esos valores, lo que vamos a hacer va a ser, primero, teníamos este valor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una diferencia, por ejemplo. Una diferencia de este valor con el delta de TBP. Entonces sería la temperatura TBP al 50% menos el delta de TBP de 30 a 50, obteniendo el valor de TBP al 30% acumulado. Análogamente sería el porcentaje con el porcentaje de volumen de 10 a 30 para obtener la TBP al volumen de 10, ¿no? De forma análoga, ¿no? Sería la diferencia de 382 menos 211, ¿no? Asimismo, lo que vamos a hacer es, como ya tenemos estos valores, vamos para de 50 a 70, lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? Sumar el valor de la TVP al 50 más el delta de la TVP obtenido en el gráfico de 50 a 70. Asimismo, sumaríamos el valor de 747 que es al 70 más 191 que es la delta TVP 70-90 obteniendo 938 que es la TVP al 90%, ¿no? Ya con estos valores, lo que nos va a dar como resultado va a ser una recta, ¿no? Tal como vemos acá, con coeficiente de regresión lineal igual a 1. Esta sería la conversión de la curva ACTM a TBP, ¿no? Para el crudo de este caso. Esa sería la resolución de nuestro segundo objetivo, ¿no? Ahora, nuestro tercer objetivo es la curva FV, ¿no? La Equilibrium Flash Vaporization, disculpe. Entonces, para esta curva FV, la Equilibrium Flash Vaporization, nos vamos a centrar en los valores del 10 al 70% de su ACTM, ¿no? De su temperatura ACTM. Entonces, vamos a hallar la pendiente de esto. Entonces, vamos a tomar la temperatura ACTM al 70 menos la temperatura ACTM al 10% entre 70 menos 10, lo cual nos va a resultar este valor, ¿no? 8.717, 8.72 aproximadamente. Entonces, para ello, vamos a centrarnos en este gráfico, ¿no? Del Standard Data Book, que están con correlaciones, ¿no? De curvas, todo ello. Asimismo, tomando importancia el valor de porcentaje acumulado del 50% de volumen, ¿no? Que tal como vimos anteriormente, y para este caso también es 560, ¿no? Entonces, buscamos nuestra temperatura de 560 al 50%, con nuestra pendiente que es 8.72, ¿no? Que va a estar acá aproximadamente entre 8 y 9. Y hacemos una proyección al eje Y obteniendo un valor aproximadamente de menos 30. Entonces, sabemos que el valor es menos 30, asimismo vamos a sumar tal como hicimos con la TVP anteriormente, sería 560 más menos 30, que es 530. Ahora, para hallar esta columna, que es los deltas de FV, vamos a hacer análogamente a la curva de TVP, si se acuerdan, con las deltas de TVP, ¿no? Entonces, relacionaríamos las deltas de ACTM para hallar los deltas de FV, ¿no? Y para ello usaríamos esta figura, ¿no? Figura 3.1.2, ¿no? Es una correlación del ACTM to FV, ¿no? Del Standard Data Book. Entonces, por ejemplo, tenemos para el caso de 30-50, ¿no? De 30-50, nuestro delta CTM es 170. O sea, 170 lo buscamos en el eje X. Bueno, que es para este caso, ¿no? Teniendo esta visión. 170 que está acá, la línea celeste. Subimos, subimos, subimos. Y interceptamos con la curva de 30-50, ¿no? Y proyectamos
dando un valor aproximadamente de 125, ¿no? El cual es el que está acá, ¿no? Análogamente, sería para el valor, a ver, de 50 al 70, por ejemplo. 50 a 70 es, nuestro delta STM es 165, ¿no? 165. Entonces, tenemos 165. Subimos de la línea y interceptamos con 50-70 y aproximadamente vamos a obtener un valor de 117, ¿no? 117. Asimismo, hacemos para 70-90, para 10-30 y tenemos los deltas de FV, ¿no? Al tener los deltas FV, el procedimiento va a ser análogo a lo que hicimos, ¿no? Para obtener la curva TDP. Vamos a restar el 50% de la temperatura FV menos el delta que se obtuvo de 30 a 50, ¿no? Obteniendo el valor de FV al 30%, ¿no? Y de manera análoga va a ser para obtener el porcentaje, la FV del porcentaje de volumen al 10%, ¿no? La diferencia. Asimismo, para obtener la temperatura FV con porcentaje de volumen al 70%, vamos a sumar, ¿no? En este caso, el 50% más el delta, ¿no? De FV 50-70. Y asimismo, para el porcentaje de volumen al 90% va a ser la FB al 70 más la delta de FV, ¿no? Obteniendo 767. Con ella vamos a proceder a graficar, ¿no? En el eje X nuestro porcentaje de volumen acumulado y en el eje Y nuestro FV, ¿no? Obteniendo la recta que vemos acá, un coeficiente de regresión lineal igual a 1, ¿no? Ya, ya teniendo esto, sería la resolución de nuestro objetivo de la curva FV, ¿no?